Platicamos con el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. El tema que hoy nos ocupa, ley, vivienda y arrendamiento. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, como siempre, es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, diputado. Pues mire, yo de entrada le preguntaría sobre esta ley que ha generado controversia. ¿Cómo equilibrar los intereses del arrendatario y del arrendador? Pues mira, en primera instancia yo te diría lo que no es, en primera instancia nos interesa despejar dudas. Es falso completamente que Morena vaya a plantear una reforma en el Congreso de la Ciudad de México donde se afecte la propiedad privada. Es falso que vayamos a propiciar una cultura de no pago. Por el contrario, como bien lo señalas, hay una problemática social que es, pues todos conocemos a una persona que perdió su empleo o que ha visto disminuidos sus ingresos, y eso pues evidentemente que genera una complicación para poder pagar su renta, o un pequeño negocio que ha estado cerrado, que se le han venido acumulando las rentas y que evidentemente se genera un problema. Y hay un problema tanto del inquilino como del propietario. Del inquilino porque se ve la necesidad de tener que abandonar un negocio o incluso una vivienda, y el propietario que o ve suspendidos una serie de pagos o al mismo tiempo va a haber desocupado un inmueble que no va a ser fácil que vuelva a rentarlo, que vuelva a ocuparlo. Entonces, esta es la problemática que queremos atender, equilibrando efectivamente los intereses de una y de otra parte. Morena y el gobierno de la ciudad nunca, bajo ninguna circunstancia, van a pretender que alguien deje de pagar una renta. Eso no es posible, eso es un absurdo pensarlo. ¿Qué es lo que estamos tratando de generar? Mecanismos de justicia alternativa que permitan que las partes generen acuerdos. Hoy ya varios o muchos caseros e inquilinos se han puesto de acuerdo para establecer rescisiones anticipadas, es decir, pues ya no podemos pagar la renta y mejor dejamos el inmueble. O hay quien dice, pues te voy a dar una prórroga, no me pagues estos 2 meses y me los vas pagando poco a poco. O hay quien establece, vamos a hacer una disminución en el pago de la renta. Todo esto en un esquema de un acuerdo entre las partes, que es lo único que puede suceder en este momento en materia de arrendamiento bajo el actual marco jurídico. Entonces, creo que es factible, efectivamente, solamente la negociación y solamente la conciliación es lo que en este momento podemos utilizar para que ambas partes puedan encontrar una salida que, pues si bien es cierto, no es la mejor salida para todos, pero sí genera una alternativa que sea lo menos difícil para ambas partes. Diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el destino de esta ley, ¿cuándo se discute? ¿Ya es una realidad? ¿Qué podemos esperar? Mira, hoy hicimos un foro en un proceso de parlamento abierto en donde escuchamos las opiniones de diversos sectores y de diversas organizaciones que han planteado lo mismo, organizaciones sociales, que el sector inmobiliario, que los notarios, que académicos en derecho, especialistas en derecho civil, y precisamente estamos tratando de generar una agenda que genere un consenso al interior del Congreso, primero entre Morena y después entre los grupos parlamentarios, que nos permita que existan instrumentos. Yo esperaría que en los próximos 10 días, que es el tiempo que tenemos mínimo para hacer una reforma, podamos estar sacando una reforma que permita la generación de acuerdos en materia de arrendamiento, como en algunas otras obligaciones, de tal manera que se propicien la generación de acuerdos entre las partes de manera voluntaria. Y yo esperaría que en unos 15 días pudiéramos tener una reforma específicamente en ese sentido, y seguramente también vamos a hacer una revisión sobre algunos otros aspectos relacionados con el arrendamiento, pero sí, nada que ver con que no vamos a establecer contratos mínimos de 3 años bajo ninguna circunstancia,
no vamos a establecer que haya una suspensión de pagos en una situación de contingencia, tampoco se va a establecer, de tal manera que estaremos haciendo un ejercicio muy cuidadoso y muy responsable. Bien, diputado, le agradezco muchísimo estos minutos para La Octava. Como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo. Cuídense, por favor.